Trabajar en el turno de noche de un hospital cambia a las personas. Después de cierto tiempo, uno deja de prestar atención a los sonidos extraños, a las luces que parpadean, a las puertas que aparecen abiertas sin explicación. Porque cuando trabajas rodeado de enfermedad, muerte y silencio, aprendes rápidamente a ignorar cosas que no tienen sentido. Pero hay momentos en los que incluso las personas más acostumbradas al miedo entienden que algo no está bien. Luis llevaba casi 3 años trabajando como guardia de seguridad en un hospital antiguo a las afueras de la ciudad. El edificio era enorme, frío, y durante la madrugada parecía completamente distinto. Durante el día el lugar estaba lleno de médicos, enfermeras, pacientes, familiares, ni ruido constante. Pero después de las 2 de la madrugada, todo cambiaba. Los pasillos quedaban vacíos, las luces parecían más débiles y el silencio se volvía incómodo. Aquella noche había comenzado tranquila. Afuera llovía con fuerza y el sonido del agua golpeaba constantemente las ventanas del hospital. Luis estaba revisando cámaras de seguridad en la pequeña oficina del sótano mientras tomaba café, intentando mantenerse despierto. Eran exactamente las 3:07 de la madrugada cuando ocurrió algo extraño por primera vez. Una de las cámaras perdió señal. Luis levantó la mirada inmediatamente. La pantalla mostraba únicamente estática. Frunció el ceño. Aquello ocurría a veces cuando llovía demasiado fuerte, pero lo extraño era la ubicación de la cámara. El ala 4, la zona antigua del hospital. Luis sintió una pequeña incomodidad, porque aquella parte llevaba cerrada varios meses. Nadie debía estar allí. Esperó unos segundos, pero la señal no volvía. Entonces, otra cámara se apagó, la del pasillo principal del ala 4, luego otra y otra más. Luis dejó lentamente el café sobre la mesa y por alguna razón, una sensación horrible comenzó a crecer dentro de él. Tomó la radio. ¿Enfermería, me reciben? La voz de una enfermera respondió rápidamente. Te escucho. ¿Hay alguien en el ala 4? Silencio. Luego la mujer respondió. Esa zona está vacía. ¿Por qué? Luis miró nuevamente las cámaras apagadas y justo cuando iba a responder, la imagen volvió de golpe, pero algo era diferente. El pasillo aparecía iluminado únicamente por las luces de emergencia. Todo estaba oscuro y en mitad del corredor había alguien, una persona completamente inmóvil. Frente a la cámara, Luis sintió un escalofrío inmediato. La figura llevaba una bata de hospital y parecía observar directamente hacia la cámara de seguridad. No podía distinguir el rostro, solo una silueta alta bajo la luz roja de emergencia. Luis tomó la radio otra vez. Creo que alguien entró en el ala antigua. Voy a revisar. La enfermera tardó unos segundos en responder. Luis, la puerta de esa zona sigue cerrada con llave. Luis miró nuevamente la pantalla. La figura seguía ahí, completamente inmóvil. Y entonces, la cámara volvió a apagarse. La oficina quedó en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el hospital. Luis respiró profundamente, intentando convencerse de que probablemente era un paciente perdido, mira del mantenimiento, o simplemente un fallo de las cámaras. Pero algo dentro de él sabía que no era eso. Tomó una linterna, las llaves de seguridad y salió lentamente hacia el pasillo del sótano. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza mientras caminaba. El sonido de sus pasos resonaba por el edificio vacío, y cuanto más se acercaba al ala antigua, más frío se volvía el ambiente. Luis intentó ignorarlo, pero el hospital entero parecía diferente aquella noche. Más oscuro, más silencioso, como si el edificio estuviera vacío. Finalmente llegó a la gran puerta metálica que separaba el ala 4 del resto del hospital. La observó unos segundos. Seguía cerrada. El candado seguía puesto. Luis sintió alivio inmediatamente. Quizá realmente había sido solo un fallo. Entonces, escuchó algo al otro lado de la puerta. Un golpe, muy lento. Toc. Luis se quedó completamente inmóvil. Luego volvió a escucharlo. Toc, toc, como si alguien golpeara suavemente desde el otro lado. Luis sintió como el corazón comenzaba a latirle más rápido. Tomó la radio rápidamente. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Solo silencio. Y entonces, una voz sonó detrás de la puerta. Muy baja, muy débil. Déjame salir. Luis retrocedió inmediatamente. La piel se le erizó por completo, porque aquella voz sonaba horrible, como si la persona estuviera enferma o apenas pudiera respirar. Luis tragó saliva lentamente. ¿Quién está ahí? Silencio otra vez. Luego, la voz volvió a escucharse, mucho más cerca. Por favor. Y entonces, algo golpeó violentamente la puerta metálica desde dentro. ¡Bang! Luis dio un salto hacia atrás. La radio casi cayó de sus manos. Y de repente, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Una vez,
2 veces, 3. El hospital quedó completamente oscuro durante apenas 2 segundos, pero fueron suficientes, porque cuando las luces regresaron, Luis vio algo al fondo del pasillo, una persona, de pie, observándolo. La figura llevaba bata de hospital completamente empapada, la cabeza inclinada hacia un lado y el rostro cubierto por sombras. Luis apuntó rápidamente con la linterna, pero la persona ya no estaba. El pasillo volvió a quedar vacío. Luis respiraba agitadamente. El miedo comenzaba a superar cualquier explicación lógica, y entonces la radio comenzó a emitir estática. Una voz distorsionada apareció entre el ruido. Habitación 417. Luis sintió un escalofrío, porque la habitación 417 pertenecía precisamente al ala cerrada. La voz volvió a sonar, más fuerte. Está despierto. La radio murió inmediatamente después, y entonces las luces volvieron a apagarse. Esta vez durante más tiempo. Luis quedó completamente rodeado por oscuridad, solo escuchando lluvia, respiraciones lejanas y algo arrastrándose lentamente por el hospital. Cuando las luces regresaron, la puerta metálica estaba abierta. El candado seguía cerrado, pero la puerta estaba abierta de todos modos, y la oscuridad del ala 4 parecía observarlo desde dentro. Hay hospitales que nunca llegan a dormirse del todo, incluso cuando los pasillos están vacíos, incluso cuando todas las luces deberían estar apagadas, siempre queda algo despierto, algo observando desde la oscuridad. Marina llevaba casi 5 años trabajando como enfermera en el turno de noche de un hospital psiquiátrico a las afueras de la ciudad. El edificio era antiguo, demasiado antiguo, y desde el primer día todos los trabajadores escuchaban las mismas historias. Pacientes que desaparecían de habitaciones cerradas, voces escuchándose por los altavoces durante la madrugada, luces encendiéndose solas en pisos clausurados y sombras moviéndose por cámaras de seguridad vacías. Marina nunca creyó ninguna de esas historias hasta aquella noche. La lluvia golpeaba violentamente las ventanas del hospital mientras revisaba medicación en el 3er piso. La mayoría de los pacientes dormían, y el silencio era tan profundo que podía escucharse el zumbido constante de las luces fluorescentes. Eran exactamente las 3:16 de la madrugada, cuando todos los relojes del pasillo se detuvieron al mismo tiempo. Marina levantó lentamente la mirada. El reloj de pared, su reloj de muñeca, incluso el monitor digital del control de enfermería, todos marcaban la misma hora, 3:16. Sintió una incomodidad inmediata, y justo entonces las luces parpadearon, solo una vez, pero durante ese segundo de oscuridad juraría haber visto a alguien de pie al final del corredor. Respiró lentamente, intentando mantener la calma. Probablemente era cansancio, nada más. Entonces escuchó una risa, muy baja, viniendo desde el 4.º piso. Marina sintió un escalofrío inmediato, porque aquella planta llevaba cerrada más de 10 años. Nadie tenía permitido subir allí. Según el hospital, la estructura estaba demasiado deteriorada, pero los trabajadores antiguos decían otra cosa. Decían que algo ocurrió allí décadas atrás, algo tan grave que clausuraron el piso entero de una noche para otra. Marina intentó ignorarlo. Siguió revisando expedientes, pero la risa volvió a escucharse, más fuerte, más cerca. Entonces, las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una. Desde el fondo, acercándose lentamente hacia ella, Marina retrocedió inmediatamente, y cuando la oscuridad llegó hasta el control de enfermería, todo quedó completamente negro. Solo se escuchaba lluvia, respiraciones lejanas y algo arrastrándose sobre el suelo del piso superior. Las luces volvieron de golpe, y algo había cambiado. La puerta de las escaleras estaba abierta. Marina sintió como el corazón comenzaba a latirle más rápido, porque estaba completamente segura de haberla cerrado. Entonces, el altavoz del hospital se encendió solo. Una voz femenina comenzó a hablar entre estática. Paciente 417, por favor vuelva a su habitación. Marina sintió cómo la sangre se le congelaba, porque la habitación 417 había dejado de existir hacía años. La voz volvió a repetirse, más lenta, más distorsionada. Paciente 417. Y entonces escuchó pasos bajando lentamente las escaleras. Tac, tac. Berezikin Moderfio, tac, como pies descalzos golpeando el metal húmedo. Marina agarró rápidamente la radio. ¿Hay alguien en seguridad? Solo estática. Las cámaras del pasillo comenzaron a fallar. Los monitores se encendían y apagaban solos. Y durante un segundo, Marina vio algo. En una de las pantallas, una mujer, completamente inmóvil,
frente a la cámara del cuarto piso. Llevaba bata blanca, el cabello cubría completamente su rostro y parecía sostener algo entre las manos. Marina acercó lentamente la imagen y sintió cómo el terror le atravesaba el cuerpo. Era una cabeza humana. La pantalla murió inmediatamente después. Las luces volvieron a apagarse, esta vez durante más tiempo, y entonces Marina escuchó respiración justo detrás de ella, muy lenta, muy húmeda. Se giró bruscamente. Nada, pero en el reflejo del cristal del control vio algo, una figura de pie, al final del pasillo, completamente inmóvil. Marina respiraba agitadamente. La figura seguía observándola, sin moverse, sin parpadear. Entonces, la criatura comenzó a caminar lentamente hacia ella, arrastrando los pies, y cuanto más se acercaba, más extraño parecía su cuerpo. Los brazos demasiado largos, la cabeza torcida hacia un lado, y el sonido de huesos crujiendo con cada paso. Marina comenzó a retroceder, y entonces recordó algo. Una historia que escuchó meses atrás. Una paciente del cuarto piso. Decían que sufría episodios violentos extremos, que escuchaba voces y que durante una tormenta asesinó a varias enfermeras antes de desaparecer. El hospital jamás encontró el cuerpo. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y la criatura ya estaba mucho más cerca. Entonces levantó lentamente la cabeza y Marina vio el rostro, la piel completamente pálida, los ojos totalmente negros y la mandíbula abierta de forma imposible. La criatura sonrió lentamente y habló con una voz rota. Todavía sigo esperando. Marina soltó un grito y comenzó a correr por el pasillo. Las luces explotaban sobre su cabeza mientras avanzaba. Las puertas de las habitaciones comenzaban a abrirse solas y dentro había pacientes observándola desde la oscuridad, todos despiertos, todos inmóviles, todos sonriendo. Marina llegó finalmente a las escaleras de emergencia. Intentó abrirlas desesperadamente. Nada respondía. Entonces escuchó algo detrás de ella. Risas, muchísimas risas. Giró lentamente la cabeza y sintió cómo el miedo le congelaba completamente el cuerpo. Todos los pacientes del pasillo estaban fuera de sus habitaciones, de pie, observándola. Y entre ellos estaba la mujer del cuarto piso, mucho más cerca. Entonces, todos comenzaron a susurrar al mismo tiempo. «Quédate con nosotros». Las luces del hospital se apagaron completamente. Todo quedó oscuro y los gritos comenzaron a escucharse por todo el edificio. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron el tercer piso completamente vacío. No había rastro de Marina. Solo encontraron algo extraño en el control de enfermería. Todos los relojes seguían detenidos exactamente a la misma hora, 3:16 de la madrugada. Y en una de las cámaras de seguridad puede verse durante apenas unos segundos a una mujer caminando lentamente por el cuarto piso abandonado, llevando uniforme de enfermera. Desde entonces, muchos trabajadores aseguran escuchar risas durante ciertas madrugadas lluviosas, especialmente cuando los relojes del hospital dejan de funcionar. Y todos los empleados antiguos conocen exactamente la misma advertencia. Si escuchas tu nombre por los altavoces después de las 3, nunca respondas. Hay hospitales que parecen completamente normales durante el día, lugares llenos de médicos, enfermeras, familias y ruido constante. Pero cuando llega la madrugada, todo cambia. Los pasillos se vuelven demasiado silenciosos. Las luces parecen más débiles y algunos rincones del edificio empiezan a sentirse diferentes, como si algo despertara cuando todos los demás intentan dormir. Samuel llevaba casi 4 años trabajando como celador en el turno de noche de un hospital universitario a las afueras de la ciudad. El edificio era enorme, viejo y estaba dividido en varias zonas conectadas por pasillos interminables y ascensores antiguos que crujían constantemente. Durante el día, el hospital parecía un caos. Personas entrando y saliendo sin parar, camillas, alarmas, llamadas por megafonía. Pero durante la madrugada, el ambiente cambiaba por completo. El silencio comenzaba a sentirse incómodo. El eco de los pasos resonaba demasiado fuerte y algunos trabajadores evitaban pasar solos por ciertas plantas del edificio, especialmente el ala norte. Samuel siempre pensó que las historias sobre aquella zona eran exageraciones inventadas por los empleados antiguos, rumores absurdos para asustar a los nuevos. Decían que algunas habitaciones se abrían solas, los monitores se encendían sin electricidad y ciertas noches podían escucharse respiraciones dentro de habitaciones vacías. Pero había una historia que todos repetían exactamente igual: la habitación 512. Según los trabajadores más veteranos, años atrás ocurrió algo terrible ahí dentro
Durante una tormenta, una paciente desapareció en mitad de la noche y jamás encontraron el cuerpo. Después de aquello, cerraron la habitación durante meses, pero las cosas extrañas nunca se detuvieron. Samuel nunca creyó ninguna de esas historias. Hasta aquella noche, la lluvia golpeaba violentamente las ventanas del hospital mientras recorría los pasillos del 5º piso empujando una camilla vacía. Eran las 3:21 de la madrugada y el hospital entero parecía completamente dormido. Solo se escuchaba el zumbido de las luces, el sonido lejano de algunos monitores y la lluvia cayendo sobre el edificio. Samuel acababa de dejar unos documentos en enfermería cuando escuchó algo extraño, un monitor cardíaco, muy lejos. Pi, pi, pi. Frunció el ceño inmediatamente, porque el ala norte del 5º piso estaba cerrada por mantenimiento. No debía haber pacientes allí. Esperó unos segundos. El sonido continuó. Pi, pi, pi. Samuel tomó la radio. Hay alguien en el ala norte, solo estática. Volvió a intentarlo. Nada. Sintió una pequeña incomodidad, pero probablemente alguien había dejado un monitor conectado por accidente. Nada más. Así que tomó la linterna y comenzó a caminar hacia el ala cerrada. Cuanto más avanzaba, más frío se volvía el ambiente. Las luces parecían parpadear ligeramente sobre su cabeza y el sonido del monitor cada vez estaba más cerca. Pi, pi, pi. Finalmente llegó a la gran puerta metálica que separaba el ala norte del resto del hospital. La observó unos segundos. Estaba abierta. Samuel sintió inmediatamente un escalofrío, porque él mismo recordaba haberla visto cerrada apenas unas horas antes. Empujó lentamente la puerta. El metal chirrió resonando por todo el pasillo oscuro. Y entonces, el sonido del monitor se escuchó mucho más fuerte. Pi, pi, pi. Samuel iluminó lentamente el corredor con la linterna. Todo estaba vacío. Las habitaciones permanecían cerradas. Las luces de emergencia teñían el pasillo de un color rojizo incómodo y el aire olía a humedad y desinfectante viejo. Samuel tragó saliva lentamente y avanzó. Cada paso resonaba por todo el piso. Entonces notó algo extraño. Las puertas de todas las habitaciones estaban entreabiertas. Todas. Sintió cómo el corazón comenzaba a latirle más rápido. Y entonces escuchó algo más. Una respiración muy lenta, muy pesada, viniendo desde alguna parte del corredor. Samuel giró rápidamente la linterna. Nada, pero la respiración continuaba. Y entonces una puerta comenzó a moverse lentamente sola. Habitación 512. Samuel sintió cómo el miedo comenzaba a crecer dentro de él, porque recordaba perfectamente aquella habitación, la de la paciente desaparecida. La puerta siguió abriéndose lentamente y el monitor seguía sonando desde dentro. Pi, pi, pi. Samuel respiró profundamente, intentando mantener la calma. Probablemente alguien había entrado, quizá algún paciente perdido. Nada más. Se acercó lentamente y cuando llegó a la puerta, iluminó el interior con la linterna. La habitación estaba completamente vacía, pero el monitor seguía encendido, mostrando signos vitales normales, como si alguien estuviera acostado sobre la cama. Samuel sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La cama estaba vacía y aún así el monitor mostraba pulso, respiración, frecuencia cardíaca, todo funcionando perfectamente. Entonces escuchó algo detrás de él, pasos muy lentos, arrastrándose por el pasillo. Samuel se giró rápidamente y vio a una mujer al fondo del corredor, completamente inmóvil. Llevaba una bata de hospital empapada, el cabello mojado cubría parte de su rostro y la piel era demasiado pálida. Samuel sintió cómo el cuerpo comenzaba a paralizarse. Señora, la mujer no respondió, simplemente seguía observándolo desde la oscuridad. Entonces, las luces comenzaron a apagarse una por una, desde el fondo del pasillo, acercándose lentamente hacia él. La mujer comenzó a caminar, muy despacio, arrastrando los pies sobre el suelo mojado. Samuel retrocedió inmediatamente dentro de la habitación 512. Y entonces, el monitor cambió. El ritmo cardíaco comenzó a acelerarse violentamente. Pi, 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 pi. Samuel giró rápidamente la cabeza hacia la cama y sintió cómo el terror le congelaba completamente el cuerpo. Las sábanas comenzaron a hundirse lentamente, como si alguien invisible acabara de sentarse sobre la cama. La respiración volvió a escucharse, más fuerte,
más cerca. Y entonces, la puerta de la habitación se cerró de golpe. ¡Bang! Las luces explotaron. Todo quedó completamente oscuro. Samuel respiraba desesperadamente intentando encontrar la puerta. Pero entonces, escuchó una voz muy cerca de su oído. Tan cerca que sintió el aire helado rozándole el cuello. «Todavía sigo aquí». Y el monitor comenzó a emitir el sonido continuo de una muerte. «Pi». Fis. Hay personas que aseguran que los hospitales son más aterradores durante la madrugada que cualquier otro lugar, no por la oscuridad ni por el silencio, sino porque después de cierta hora parece que el edificio deja de pertenecerle a los vivos. Raúl llevaba casi 6 años trabajando como conductor de ambulancia. En el turno de noche había visto accidentes horribles, pacientes muriendo durante el trayecto y carreteras completamente vacías bajo tormentas interminables. Pero jamás olvidaría la llamada que recibió aquella madrugada. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Cuando la radio de la ambulancia se encendió, Raúl acababa de terminar un traslado y estaba estacionado cerca del hospital central, esperando nuevas instrucciones. Eran exactamente las 3:33 de la madrugada. La voz de la operadora sonó extraña, distorsionada, como si la señal estuviera fallando. Unidad 12, acudan inmediatamente a la residencia San Gabriel. Raúl frunció el ceño. Conocía ese lugar, o al menos creía conocerlo, porque la residencia San Gabriel llevaba abandonada muchos años. Había sido un antiguo hospital psiquiátrico, pero cerró después de un incendio terrible ocurrido décadas atrás. Raúl tomó rápidamente el micrófono. Debe haber un error. Ese lugar está cerrado. Silencio. Luego la voz respondió nuevamente, mucho más lenta. El paciente sigue esperando. La transmisión se cortó inmediatamente. Raúl sintió una incomodidad inmediata. Miró nuevamente la pantalla del GPS y la dirección seguía ahí. Residencia San Gabriel. Tragó saliva lentamente. Probablemente era una confusión del sistema. Nada más. Pero aún así, arrancó la ambulancia. La lluvia golpeaba violentamente el parabrisas mientras conducía por calles completamente vacías. Las luces de la ciudad desaparecieron poco a poco y la carretera terminó convirtiéndose en un camino oscuro rodeado de bosque. Cuanto más avanzaba, más fuerte se sentía la sensación de que algo estaba mal. El GPS comenzó a fallar. La radio emitía estática constantemente y varias veces juraría haber visto figuras observándolo entre los árboles. Finalmente, las luces del edificio aparecieron a lo lejos. Raúl sintió un escalofrío inmediato. La residencia seguía en pie, oscura, enorme y parcialmente destruida por el incendio. Pero lo peor era que algunas ventanas estaban iluminadas. Eso era imposible. Detuvo lentamente la ambulancia frente a la entrada principal. La lluvia caía sobre las escaleras cubiertas de maleza y el silencio era absoluto. Entonces, las puertas del hospital se abrieron solas, muy despacio. Un aire helado salió desde el interior y una voz sonó desde la radio apagada de la ambulancia. Rápido, todavía respira. Raúl sintió cómo el miedo comenzaba a subir lentamente dentro de él. Debió irse, debió arrancar inmediatamente y marcharse. Pero algo extraño dentro de él lo hizo bajar del vehículo. Tomó la linterna y entró. El interior olía a humedad, a ceniza vieja y a algo podrido. Las paredes estaban ennegrecidas por el incendio. Las camillas seguían abandonadas en los pasillos y el eco de la lluvia resonaba por todo el edificio. Entonces escuchó algo, un monitor cardíaco, muy lejos. Pi, pi, pi. Raúl sintió un escalofrío. Siguió lentamente el sonido por el corredor oscuro. La linterna temblaba ligeramente en su mano, y cuanto más avanzaba, más extraño parecía el hospital. Las luces comenzaron a encenderse solas sobre su cabeza, una tras otra, y durante apenas un segundo, Raúl vio algo moviéndose dentro de una habitación. Una persona observándolo desde la oscuridad. Apuntó rápidamente con la linterna. Nada, la habitación estaba vacía. Entonces, escuchó pasos detrás de él, muy lentos, arrastrándose. Se giró inmediatamente y sintió cómo el cuerpo se le congelaba. Había una enfermera de pie al final del pasillo, completamente inmóvil. Llevaba uniforme antiguo, cubierto de manchas oscuras. La piel estaba quemada y los ojos completamente negros. La mujer levantó lentamente un brazo y señaló hacia el fondo del corredor. El monitor seguía sonando. Pi, pi, pi. Raúl respiraba agitadamente y aún así siguió caminando.
Finalmente llegó a una habitación iluminada por una sola lámpara roja. La puerta estaba abierta y dentro había una cama con alguien acostado sobre ella. El monitor cardíaco seguía funcionando, mostrando signos vitales normales. Raúl avanzó lentamente y entonces vio el rostro del paciente. Sintió cómo el terror le paralizaba completamente el cuerpo. Era él. Raúl retrocedió inmediatamente, respirando desesperadamente. El hombre acostado en la cama tenía su misma cara, su misma ropa, incluso la misma placa de ambulancia. Entonces, la versión acostada de él abrió lentamente los ojos y sonrió. Una sonrisa enorme. Imposible. El monitor cardíaco comenzó a acelerarse violentamente. Pi, 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 pi. Las luces del hospital comenzaron a apagarse una por una. Y entonces, todas las habitaciones del corredor comenzaron a abrirse al mismo tiempo. Bang. Istia cerró. Bang. Bang. Y personas comenzaron a salir lentamente desde la oscuridad. Pacientes quemados, enfermeras, médicos, todos completamente pálidos, todos observándolo y todos sonriendo. La radio de la ambulancia volvió a encenderse sola. Unidad 12. El incendio acaba de comenzar. Raúl sintió cómo el aire comenzaba a calentarse alrededor. Y entonces escuchó gritos. Muchísimos gritos. Las paredes comenzaron a llenarse de humo. Las luces explotaron y las figuras avanzaron lentamente hacia él. La versión de Raúl acostada en la cama seguía observándolo sin dejar de sonreír. Entonces habló con una voz húmeda y quebrada. Llegaste demasiado tarde. Todo el hospital quedó completamente oscuro y los gritos comenzaron a resonar por todo el edificio. A la mañana siguiente, la ambulancia apareció abandonada junto al bosque cercano a las ruinas de San Gabriel, con las puertas abiertas y el motor todavía encendido, pero Raúl nunca apareció. Desde entonces, algunos conductores aseguran escuchar llamadas extrañas durante ciertas madrugadas lluviosas, siempre después de las 3, siempre desde lugares abandonados. Y todos los trabajadores nocturnos conocen exactamente la misma advertencia. Si recibes una llamada desde la residencia San Gabriel, nunca respondas. Hay hospitales donde el silencio nunca se siente normal, lugares donde incluso durante el día el ambiente parece demasiado pesado, como si algo hubiera quedado atrapado entre las paredes, esperando, observando, y cuando llega la madrugada, esa sensación empeora. Andrea llevaba más de 7 años trabajando como enfermera en el turno de noche de un hospital universitario construido en los años 60. El edificio era enorme, viejo, y estaba lleno de pasillos que parecían no terminar nunca. Durante el día, el hospital era un caos constante. Pacientes entrando y saliendo, médicos corriendo de un lado a otro, alarmas sonando, camillas moviéndose por los corredores. Pero después de las 2 de la madrugada, todo cambiaba. Los ascensores parecían más lentos, las luces parpadeaban sin razón, y el silencio comenzaba a sentirse incómodo. Andrea ya estaba acostumbrada a muchas cosas extrañas. Puertas abriéndose solas, monitores encendiéndose sin electricidad, llamadas provenientes de habitaciones vacías, porque todos los trabajadores del hospital conocían las historias, especialmente las del sótano. Según los empleados más antiguos, años atrás existía una zona debajo del hospital utilizada para pacientes psiquiátricos extremadamente peligrosos, pero después de varios incidentes violentos, el área fue clausurada. Nadie hablaba demasiado sobre lo ocurrido allí abajo, pero algunos trabajadores juraban escuchar golpes, voces y cerres mosía y gritos lejanos durante ciertas madrugadas. Andrea nunca creyó ninguna de aquellas historias, hasta aquella noche. La lluvia golpeaba violentamente las ventanas del hospital mientras revisaba expedientes en el control de enfermería del segundo piso. Eran exactamente las 3:12 de la madrugada y el hospital parecía completamente dormido. Entonces, las luces se apagaron. Todo quedó oscuro durante varios segundos. Andrea levantó inmediatamente la cabeza. Aquello no era normal. El generador de emergencia siempre se activaba de inmediato. Pero esta vez, el hospital permaneció completamente a oscuras. Solo se escuchaba lluvia, respiraciones lejanas y algo golpeando lentamente una pared muy lejos. Toc, toc, toc. Andrea sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Y entonces, las luces de emergencia se encendieron. El pasillo quedó iluminado por una luz roja tenue e incómoda. Las habitaciones permanecían cerradas. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchó el ascensor. ¡Ding! Andrea frunció el ceño inmediatamente, porque el ascensor del segundo piso
Llevaba semanas averiado. Sin embargo, acababa de detenerse justo frente al control de enfermería. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Andrea respiró hondo, intentando mantener la calma. El interior del ascensor estaba completamente oscuro y entonces vio algo, una camilla, sola, entrando lentamente al pasillo, moviéndose sin que nadie la empujara. Andrea sintió cómo el cuerpo comenzaba a tensarse. La camilla siguió avanzando lentamente. Las ruedas chirriaban sobre el suelo húmedo y algo cubierto por una sábana permanecía acostado encima. La camilla finalmente se detuvo frente al control, completamente inmóvil. Andrea tragó saliva lentamente. El corazón comenzaba a latirle cada vez más fuerte. Entonces, la radio del hospital se encendió sola y una voz femenina habló entre estática: paciente listo para traslado. Andrea sintió un miedo inmediato, porque aquella voz sonaba antigua, distorsionada, como una grabación vieja. La camilla comenzó a moverse nuevamente, muy despacio, dirigiéndose hacia el fondo del pasillo. Andrea sabía que debía ignorarla, debía quedarse donde estaba, pero algo horrible dentro de ella necesitaba seguirla. Tomó lentamente la linterna y comenzó a caminar detrás de la camilla. El sonido de las ruedas resonaba por todo el corredor vacío. Chi, chi, chi. La camilla llegó finalmente hasta una gran puerta metálica al final del piso, una puerta que Andrea jamás había visto abierta. Sótano, acceso restringido. La puerta comenzó a abrirse sola lentamente y un aire helado salió desde la oscuridad. La camilla siguió avanzando hacia las escaleras. Andrea respiraba agitadamente. Cada parte de ella quería marcharse, pero seguía caminando. Bajó lentamente al sótano y cuanto más descendía, más extraño parecía el hospital. Las paredes estaban viejas, oxidadas y cubiertas de manchas oscuras. Las luces rojas parpadeaban constantemente sobre su cabeza y el olor era horrible: humedad, óxido y algo podrido. La camilla continuó moviéndose sola por el corredor subterráneo hasta detenerse finalmente frente a una puerta enorme. Habitación B14. La radio volvió a encenderse. Paciente listo para observación. Andrea sintió cómo el miedo comenzaba a paralizarla. Entonces, la sábana de la camilla comenzó a moverse muy lentamente, como si algo debajo estuviera respirando. Andrea retrocedió inmediatamente, pero la puerta detrás de ella se cerró de golpe. ¡Bang! Las luces comenzaron a apagarse una por una, y entonces la sábana cayó lentamente al suelo. La camilla estaba vacía. Andrea dejó de respirar por un instante y escuchó algo detrás de ella, una respiración muy lenta, muy profunda. Giró lentamente la cabeza y sintió cómo el terror le congelaba completamente el cuerpo. Había alguien de pie en mitad del corredor, muy alto, demasiado delgado. Llevaba una bata de paciente cubierta de sangre seca. Los brazos colgaban de forma antinatural y la cabeza permanecía inclinada hacia un lado. La criatura comenzó a caminar lentamente hacia ella, arrastrando los pies sobre el suelo húmedo. Entonces, las demás puertas comenzaron a abrirse, una tras otra, y personas comenzaron a salir desde las habitaciones del sótano. Pacientes, todos completamente pálidos, todos sonriendo y todos observándola en silencio. Andrea comenzó a golpear desesperadamente la puerta metálica, pero nada respondía. La radio seguía repitiendo la misma frase: paciente listo para observación, paciente listo para observación, paciente listo para observación. Las criaturas comenzaron a acercarse lentamente, rodeándola, y entonces la más alta levantó lentamente la cabeza. Andrea vio su rostro, la piel completamente desgarrada, los ojos totalmente negros y una sonrisa enorme, abriéndose lentamente desde la mandíbula hasta casi las orejas. La criatura habló con una voz húmeda y rota: por fin bajaste. Las luces explotaron al mismo tiempo. Todo quedó completamente oscuro y los gritos comenzaron a resonar por todo el sótano del hospital. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron el control de enfermería vacío. Andrea había desaparecido. Las cámaras del segundo piso mostraban únicamente una camilla entrando sola al pasillo a las 3:12 de la madrugada, y durante apenas 2 segundos puede verse a varias personas inmóviles, observando desde el interior del ascensor oscuro. Desde entonces, muchos trabajadores aseguran escuchar ruedas chirriando por los pasillos durante ciertas madrugadas lluviosas, especialmente después de las 3, y todos los empleados antiguos
conocen exactamente la misma advertencia. Si ves una camilla moviéndose sola, nunca la sigas. Los hospitales tienen sonidos que terminan quedándose dentro de la cabeza. El pitido de los monitores, las ruedas de las camillas, los ascensores abriéndose lentamente durante la madrugada. Y después de cierto tiempo trabajando de noche, uno aprende a reconocer cuando algo no suena normal. Gabriel llevaba más de 8 años trabajando como técnico de mantenimiento en un hospital enorme a las afueras de la ciudad. Conocía prácticamente cada rincón del edificio, cada pasillo, cada sala eléctrica, cada puerta oxidada que ya nadie utilizaba. Era de esas personas que siempre estaban despiertas cuando todos los demás dormían. Mientras los médicos descansaban unos minutos, las enfermeras revisaban pacientes y las luces del hospital se apagaban lentamente. Gabriel recorría pisos vacíos, arreglando averías que casi siempre aparecían durante la madrugada, y había una zona que intentaba evitar siempre que podía: el pabellón C, un edificio antiguo conectado al hospital principal por un largo pasillo subterráneo. Décadas atrás había sido utilizado para pacientes terminales, pero después de varios problemas estructurales, cerraron casi toda la zona. Aún así, algunas máquinas seguían funcionando allí abajo, y de vez en cuando, mantenimiento tenía que bajar. Los trabajadores antiguos contaban historias horribles sobre aquel lugar: pacientes escuchados llorando en habitaciones vacías, puertas cerradas desde dentro, respiraciones detrás de personas completamente solas. Pero había una historia que todos repetían exactamente igual: la habitación C17. Decían que años atrás, un paciente murió allí durante un apagón enorme que dejó sin electricidad parte del hospital. Según las enfermeras que estaban aquella noche, el hombre pasó horas pidiendo ayuda mientras las luces fallaban, pero nadie llegó a tiempo. Y después de aquello, las cosas comenzaron a ocurrir: monitores encendiéndose solos, llamadas desde teléfonos desconectados y una voz escuchándose por los altavoces durante ciertas madrugadas lluviosas. Todavía estoy aquí. Gabriel nunca creyó realmente aquellas historias, hasta la noche de la tormenta. La lluvia golpeaba violentamente los ventanales del hospital. Cuando recibió la llamada, eran exactamente las 3:18 de la madrugada. El jefe de mantenimiento sonaba nervioso: tenemos fallos eléctricos en el pabellón C. Necesito que bajes ahora mismo. Gabriel suspiró cansado, miró la lluvia cayendo detrás del cristal y sintió una incomodidad inmediata. Otra vez esa zona, silencio. Luego la voz respondió lentamente: las luces no dejan de encenderse solas. La llamada se cortó inmediatamente después. Gabriel permaneció inmóvil unos segundos. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que no bajara. Aún así, tomó sus herramientas, la linterna, y comenzó a caminar hacia el pasillo subterráneo. El corredor que conectaba el hospital con el pabellón C era largo, demasiado largo. Las luces fluorescentes parpadeaban constantemente sobre su cabeza, y el eco de sus pasos resonaba por el túnel vacío. Cuanto más avanzaba, más frío se volvía el ambiente. Gabriel intentó ignorarlo, pero había algo extraño aquella noche. El hospital parecía demasiado silencioso. No se escuchaban monitores, voces, ni puertas, nada. Solo bullaba el zumbido eléctrico de las luces y el eco de sus propios pasos. Finalmente llegó a la gran puerta metálica del pabellón C y sintió inmediatamente un escalofrío. La puerta estaba abierta, completamente abierta. Aquello no era normal. La zona siempre permanecía cerrada con llave. Gabriel iluminó lentamente el interior con la linterna. El corredor principal permanecía oscuro. Las luces de emergencia teñían todo de rojo y el olor era horrible: humedad, óxido, medicamentos viejos y algo más, algo podrido. Entonces, las luces del pasillo comenzaron a encenderse solas, una por una, desde el fondo del corredor, acercándose lentamente hacia él. Gabriel retrocedió inmediatamente, pero las luces siguieron avanzando, hasta detenerse justo frente a una puerta oxidada, K17. Gabriel sintió cómo el corazón comenzaba a latirle más rápido. Entonces escuchó algo dentro de la habitación: un monitor cardíaco. Pi, pi, pi. Gabriel tragó saliva lentamente, porque sabía perfectamente que no había electricidad en aquella planta desde hacía años. El monitor continuó sonando, y entonces una voz habló dentro de la habitación, muy baja, muy débil. ¿Hay alguien ahí? Gabriel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. La voz sonaba horrible, como si la persona apenas pudiera respirar. Entonces, las luces del pasillo comenzaron a parpadear violentamente, y durante apenas un segundo, Gabriel vio algo al fondo del corredor, una figura observándolo, muy alta,
completamente inmóvil. Cuando las luces regresaron, la figura había desaparecido, pero la puerta de la habitación C17 comenzó a abrirse lentamente sola. El sonido del metal resonó por todo el pabellón vacío y el monitor seguía sonando. Pi, pi, pi. Gabriel respiró profundamente, intentando mantener la calma. Probablemente alguien había conectado un generador. Nada más. Eso intentaba repetirse. Se acercó lentamente a la habitación y cuando iluminó el interior, sintió cómo el miedo comenzaba a paralizarlo. La cama estaba vacía, pero el monitor mostraba signos vitales normales. Pulso, respiración, frecuencia cardíaca, como si alguien invisible estuviera acostado allí. Entonces, escuchó respiración detrás de él, muy lenta, muy profunda. Gabriel se giró rápidamente y vio algo horrible. Había un hombre de pie en mitad del pasillo. Llevaba bata de paciente, la piel completamente gris y el cuerpo parecía quemado. La criatura permanecía inmóvil bajo la luz roja de emergencia, observándolo, y lentamente comenzó a sonreír. Gabriel retrocedió inmediatamente. El corazón parecía salirse de su pecho. Entonces, todos los monitores del pabellón comenzaron a encenderse al mismo tiempo. Pi, pi, pi. Decenas de sonidos llenaron el edificio y las puertas de todas las habitaciones comenzaron a abrirse solas, una tras otra. Bang, bang, bang. Gabriel iluminó desesperadamente el corredor y sintió como el terror le congelaba completamente la sangre. Había personas dentro de todas las habitaciones, pacientes, completamente inmóviles, observándolo desde la oscuridad. Todos demasiado pálidos, todos sonriendo. Entonces, los altavoces del pabellón se encendieron solos y una voz antigua comenzó a escucharse entre estática. Código negro en el pabellón C. Código negro en el pabellón C. Código negro. Las luces explotaron violentamente sobre el techo. El pabellón quedó completamente oscuro. Y entonces, Gabriel escuchó algo moviéndose rápidamente por el corredor. Pasos, muchísimos pasos, corriendo hacia él desde la oscuridad. Gabriel soltó las herramientas y comenzó a correr desesperadamente hacia la salida. El eco de las pisadas lo perseguía, las respiraciones, los monitores, las voces. Y entonces, escuchó algo justo detrás de él. Una voz húmeda, rota. ¿Por qué tardaste tanto? Sintió una mano helada, rozándole el cuello. Gabriel gritó y corrió más rápido. Las luces seguían explotando sobre su cabeza y el pabellón entero parecía moverse alrededor de él. Cuando finalmente llegó al túnel subterráneo, miró rápidamente hacia atrás y sintió cómo el cuerpo dejaba de responderle. Decenas de personas permanecían inmóviles al final del corredor del pabellón C, observándolo, sin moverse, y entre todas ellas estaba el hombre quemado de la habitación C17, sonriendo. Entonces, las luces del túnel comenzaron a apagarse una por una, acercándose lentamente hacia Gabriel, y la voz volvió a escucharse, mucho más cerca esta vez. Todavía sigo aquí. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron las herramientas de Gabriel tiradas dentro del túnel subterráneo, pero él nunca apareció. Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar exactamente a las 3:18 de la madrugada, y durante apenas unos segundos antes de apagarse, puede verse algo extraño en la grabación. Varias personas inmóviles observando desde las ventanas oscuras del pabellón C, todos con batas de hospital, todos completamente pálidos, y todos sonriendo. Desde entonces, muchos trabajadores aseguran escuchar monitores cardíacos durante ciertas madrugadas lluviosas, especialmente cerca del túnel subterráneo, y todos los empleados antiguos del hospital conocen exactamente la misma advertencia. Si las luces comienzan a encenderse solas en el pabellón C, nunca bajes al sótano. Después de cierta hora, los hospitales cambian. No importa cuántas personas trabajen dentro, no importa cuántas luces permanezcan encendidas. Siempre llega un momento de la madrugada en el que el edificio entero parece quedarse vacío, como si algo invisible caminara lentamente por los pasillos, mientras todos intentan ignorarlo. Claudia llevaba más de 9 años trabajando como enfermera en el turno nocturno del Hospital San Jerónimo. Era uno de los hospitales más antiguos de la ciudad, un edificio enorme construido décadas atrás, con pisos añadidos poco a poco, con el paso de los años. Por eso el lugar parecía un laberinto interminable de corredores, ascensores, pasillos estrechos y habitaciones olvidadas
que casi nadie utilizaba ya. Durante el día, todo parecía normal. El ruido constante hacía imposible pensar demasiado. Siempre había médicos corriendo, familiares entrando y saliendo, ambulancias, teléfonos sonando y conversaciones por todas partes. Pero por la noche, todo cambiaba, especialmente después de las 3 de la madrugada. Las conversaciones desaparecían, los ascensores tardaban demasiado y el silencio comenzaba a sentirse incómodo. Claudia ya estaba acostumbrada a muchas cosas extrañas. Pacientes hablando solos, monitores activándose sin motivo, puertas abriéndose lentamente cuando no había nadie cerca. Porque después de tantos años, uno aprende rápidamente que en un hospital ocurren cosas difíciles de explicar y la mayoría del personal prefería no hablar demasiado sobre ello. Pero había una zona concreta del hospital que incluso los trabajadores más veteranos evitaban durante la madrugada: el ala de cuidados paliativos, la última planta del edificio antiguo. Años atrás había sido una de las zonas más utilizadas del hospital, pero después de varias reformas, muchas habitaciones quedaron vacías y ahora solo se utilizaban unas pocas. Aún así, las historias nunca desaparecieron. Trabajadores que escuchaban respiraciones dentro de habitaciones cerradas, pacientes que afirmaban ver personas observándolos desde los pasillos vacíos y enfermeras que juraban escuchar una voz llamándolas por su nombre durante ciertas madrugadas lluviosas. Claudia nunca creyó demasiado en aquellas historias, hasta la noche de la tormenta. La lluvia caía con tanta fuerza que el sonido del agua golpeando las ventanas resonaba por todo el hospital. El viento hacía vibrar ligeramente algunos cristales antiguos y las luces parpadeaban constantemente sobre los pasillos del cuarto piso. Claudia estaba terminando unos informes en el control de enfermería cuando miró el reloj. 3:14 de la madrugada. Suspiró cansada. Todavía faltaban varias horas para terminar el turno. Entonces escuchó algo, un timbre de llamada, muy lejos. El típico sonido que hacen las habitaciones cuando un paciente necesita ayuda. Claudia levantó lentamente la cabeza. El sonido venía del ala antigua de paliativos. Frunció el ceño inmediatamente, porque aquella zona debía estar completamente vacía aquella noche. Esperó unos segundos. El timbre volvió a sonar, más largo esta vez. Miró rápidamente el panel digital del control de enfermería y sintió una pequeña incomodidad. Habitación 428. La luz de llamada permanecía encendida. Eso no tenía sentido. La habitación 428 llevaba meses cerrada. Claudia tomó la radio. ¿Hay alguien revisando el ala antigua? Solo escuchó estática. Intentó nuevamente. Nada. La lluvia seguía golpeando las ventanas y el timbre continuaba sonando lentamente en mitad del silencio del hospital. Finalmente, Claudia se levantó. Probablemente era un fallo eléctrico provocado por la tormenta. Nada más. Tomó una linterna pequeña del mostrador y comenzó a caminar por el pasillo. Cuanto más se acercaba al ala antigua, más extraño se sentía el ambiente. Las luces parecían más débiles, el aire más frío y el silencio demasiado profundo. Finalmente llegó a la puerta que separaba la zona nueva del corredor antiguo. La observó unos segundos. Estaba abierta. Claudia sintió inmediatamente un escalofrío, porque recordaba perfectamente haberla cerrado antes de medianoche. Empujó lentamente la puerta y el sonido metálico resonó por todo el corredor oscuro. El ala antigua permanecía iluminada únicamente por luces de emergencia rojizas. Las paredes parecían más deterioradas que el resto del hospital y el olor era diferente. Humedad, medicamentos viejos y algo más, algo extraño que Claudia no conseguía identificar. Entonces, el timbre volvió a sonar, mucho más cerca. Habitación 428. Claudia respiró profundamente, intentando mantener la calma, y comenzó a caminar lentamente por el corredor. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Las puertas de las habitaciones permanecían cerradas, pero había algo incómodo en aquella planta, algo que hacía que el pasillo pareciera más largo de lo normal. Entonces notó algo extraño. Las luces del techo comenzaban a apagarse lentamente detrás de ella, no todas de golpe, una por una, y conforme avanzaban, la oscuridad iba llenando el corredor. Claudia aceleró el paso inmediatamente. El corazón comenzaba a latirle más rápido. Finalmente llegó a la habitación 428. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía desde el interior. El timbre dejó de sonar de repente. Todo quedó completamente en silencio. Claudia tragó saliva lentamente y empujó la puerta. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente hecha, las máquinas apagadas, las cortinas inmóviles, pero el monitor cardíaco seguía encendido, mostrando signos vitales normales. Claudia sintió como un escalofrío
le recorría lentamente la espalda, porque no había nadie conectado a aquella máquina. Y aún así, el monitor mostraba frecuencia cardíaca, respiración, pulso, todo funcionando perfectamente. Entonces, la puerta detrás de ella comenzó a cerrarse lentamente. Claudia se giró inmediatamente y durante apenas un segundo vio algo reflejado en el cristal oscuro de la ventana. Alguien detrás de ella, muy alto, completamente inmóvil. Claudia giró rápidamente la cabeza. Nada. La habitación volvía a estar vacía, pero ahora la respiración del monitor había cambiado. Mucho más lenta, mucho más pesada. Claudia retrocedió lentamente hacia la puerta. El miedo comenzaba a superar cualquier explicación lógica. Y entonces escuchó una voz muy baja, tan baja que no supo si realmente la había oído. «Por favor». Claudia sintió cómo el cuerpo comenzaba a paralizarse. La voz volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. «Todavía tengo frío». El monitor comenzó a acelerarse lentamente y las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Claudia respiraba agitadamente, intentando abrir la puerta, pero la manija no respondía. Entonces, las sábanas de la cama comenzaron a hundirse lentamente, como si alguien invisible acabara de acostarse sobre ellas. La forma comenzó a marcarse poco a poco. Primero la cabeza, luego los hombros, después los brazos. Claudia sintió cómo el terror le congelaba completamente el cuerpo. No podía apartar la mirada. Entonces, algo comenzó a respirar justo junto a su oído. Una respiración lenta, profunda, y una voz húmeda susurró lentamente: «¿Por qué me dejaron solo?». Las luces se apagaron completamente. La habitación quedó envuelta en oscuridad absoluta. Claudia comenzó a escuchar respiraciones, pasos lentos, monitores encendiéndose por toda la planta. Cuando las luces de emergencia volvieron, la habitación ya no estaba vacía. Había personas observándola desde las esquinas oscuras. Pacientes, completamente inmóviles, con los ojos totalmente negros, y todos sonriendo lentamente. Claudia gritó desesperadamente y comenzó a golpear la puerta. Entonces, todos los pacientes hablaron al mismo tiempo, con voces lentas, rotas, imposibles. «Todavía seguimos aquí». Las luces volvieron a apagarse y los gritos comenzaron a escucharse por todo el ala antigua del hospital. Los hospitales nunca están completamente vacíos. Incluso durante la madrugada, siempre queda alguien despierto. Una enfermera revisando medicamentos, un médico terminando informes, un paciente incapaz de dormir, o alguien caminando lentamente por los pasillos mientras las luces parpadean sobre el techo. Pero hay noches en las que el hospital parece distinto, como si el edificio entero respirara de forma diferente, como si algo se moviera entre las habitaciones oscuras, esperando que alguien lo note. Eduardo descubrió eso la noche en que aceptó cubrir un turno extra en el antiguo Hospital Santa Lucía. Era uno de los hospitales más viejos de la ciudad, construido décadas atrás sobre un edificio todavía más antiguo. Por eso el lugar parecía una mezcla extraña entre pasillos modernos, zonas recién reformadas, malabares olvidados que parecían detenidos en el tiempo. Eduardo trabajaba como camillero. Llevaba años haciendo turnos nocturnos y honestamente ya estaba acostumbrado a muchas cosas extrañas. Pacientes hablando solos, habitaciones donde la temperatura bajaba sin explicación, monitores que comenzaban a sonar cuando no había nadie conectado. Pero todos los trabajadores del Santa Lucía evitaban hablar de una zona concreta del hospital, el 6º piso, una planta casi abandonada. Solo quedaban algunas habitaciones utilizadas para pacientes terminales. El resto del piso permanecía vacío desde hacía años. Según los trabajadores antiguos, algo terrible ocurrió allí durante una tormenta varias décadas atrás. Un apagón enorme dejó aislado el hospital durante horas y varios pacientes murieron aquella noche. Pero había algo extraño en la historia. Los registros nunca coincidían. Algunos decían que fueron 5 muertos. Otros aseguraban que desaparecieron más de 10 personas y unos pocos trabajadores afirmaban algo todavía peor. Decían que ciertas habitaciones seguían ocupadas incluso después de haber sido clausuradas. Eduardo nunca creyó ninguna de aquellas historias, hasta la noche de la tormenta. La lluvia golpeaba violentamente los ventanales del hospital mientras empujaba una camilla vacía por el 4º piso. Eran las 3:27 de la madrugada y el ambiente se sentía extraño, demasiado silencioso. No se escuchaban conversaciones, ni televisores encendidos, ni puertas, nada. Solo lluvia, el zumbido de las luces y el ruido lejano de un ascensor subiendo lentamente. Eduardo acababa de terminar un traslado cuando la radio del hospital se encendió. Una voz femenina habló entre estática: «Camillero al 6º piso». Eduardo frunció el ceño inmediatamente.
¿Qué habitación? Silencio. Luego, la voz respondió lentamente. Habitación 612. La transmisión se cortó inmediatamente después. Eduardo sintió una pequeña incomodidad, porque conocía perfectamente aquella habitación. Llevaba cerrada años. Aún así, pensó que probablemente era un error. Nada más. Tomó el ascensor lentamente, y mientras subía, las luces comenzaron a parpadear ligeramente sobre su cabeza. El ascensor avanzaba demasiado lento, y entonces se detuvo entre pisos. Las luces se apagaron completamente durante unos segundos. Eduardo respiró profundamente, intentando mantener la calma. Entonces escuchó algo. Respiración, muy lenta, muy cerca. Dentro del ascensor, Eduardo sintió como el corazón comenzaba a latirle más rápido. Las luces regresaron y el ascensor volvió a moverse lentamente. Pero ahora había agua en el suelo. Mucha agua, como si alguien hubiera entrado completamente empapado. Eduardo miró alrededor rápidamente. El ascensor seguía vacío. Entonces, las puertas se abrieron. Sexto piso. El corredor permanecía completamente oscuro. Solo algunas luces de emergencia iluminaban parcialmente las paredes antiguas, y el silencio era absoluto. Eduardo tragó saliva lentamente y empujó la camilla hacia el pasillo. Cuanto más avanzaba, más frío se volvía el ambiente. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero algo resultaba incómodo en aquella planta. Las paredes parecían demasiado viejas, las luces demasiado débiles, y el aire olía extraño. Humedad, medicamentos y algo más, algo parecido a tela mojada olvidada durante años. Entonces escuchó el sonido, un monitor cardíaco, muy lejos. Pi, pi, pi. Eduardo se detuvo inmediatamente. El sonido venía del final del corredor. Habitación 612. Sintió un escalofrío inmediato, porque estaba completamente seguro de que aquella habitación no tenía electricidad. El monitor siguió sonando lentamente. Pi, pi, pi. Y entonces, las luces del corredor comenzaron a apagarse una por una, desde el fondo, acercándose lentamente hacia él. Eduardo comenzó a caminar más rápido. El miedo empezaba a crecer dentro de él. Finalmente llegó frente a la habitación 612. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía desde dentro. El monitor dejó de sonar. Todo quedó completamente en silencio. Eduardo respiró profundamente y empujó lentamente la puerta. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente hecha, las máquinas apagadas, las cortinas inmóviles, excepto por una cosa: el monitor cardíaco seguía funcionando, mostrando signos vitales normales: pulso, respiración, frecuencia cardíaca, como si alguien invisible estuviera acostado sobre la cama. Eduardo retrocedió lentamente. El miedo comenzaba a superar cualquier explicación lógica. Entonces, la puerta detrás de él se cerró lentamente sola. Eduardo se giró inmediatamente. Intentó abrirla. Nada respondía. Y entonces escuchó una voz, muy baja, muy húmeda. «Por favor». Eduardo dejó de respirar por un instante. La voz volvió a escucharse. Más cerca. «Todavía no quiero morir». El monitor comenzó a acelerarse lentamente. Pi y pi, pi, pe, pipe. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y algo empezó a moverse bajo las sábanas de la cama, muy lentamente, como si alguien estuviera despertando. La forma comenzó a marcarse poco a poco. Primero la cabeza, luego los brazos, después el torso completo. Eduardo sintió cómo el terror comenzaba a paralizarlo completamente. Y entonces, la figura se sentó lentamente sobre la cama. Las sábanas cayeron al suelo y Eduardo vio algo horrible. El paciente llevaba máscara de oxígeno antigua, la piel completamente gris y los ojos totalmente negros. La criatura lo observó durante varios segundos, sin moverse. Luego, sonrió lentamente, una sonrisa enorme, imposible, y habló con una voz rota. Pensé que nadie vendría. Las luces explotaron. Toda la habitación quedó completamente oscura. Eduardo comenzó a escuchar respiraciones, monitores encendiéndose, ruedas de camillas, vasos lentos caminando por el sexto piso. Entonces, las puertas de todas las habitaciones comenzaron a abrirse al mismo tiempo y voces comenzaron a escucharse por el corredor. Muchísimas voces, llorando, susurrando, pidiendo ayuda. Eduardo golpeaba desesperadamente la puerta, pero nada respondía. Y entonces algo respiró justo detrás de él, muy cerca, demasiado cerca. Una mano helada se apoyó lentamente sobre su hombro y una voz susurró junto a su oído: «Ahora ya puedes quedarte con nosotros». Las luces de emergencia del sexto piso se apagaron completamente y los gritos comenzaron a resonar por todo el Hospital Santa Lucía.